a tener ya el placer, parece que creo que tenemos la conexión. Vale, Carlos Ruiz, vamos a contar con don Carlos Ruiz, muy buenas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Compostela y especialista en Oriente Medio. Me gustaría preguntarle, Carlos, precisamente, ¿qué le parece esta última noticia que conocíamos de Starmer, del primer ministro de Gran Bretaña, que decía, ojo, que Estados Unidos nos ha pedido que entremos a Gran Bretaña, que entre Gran Bretaña en este conflicto también entre Israel e Irán? Bueno, dos precisiones. Soy catedrático de Derecho Constitucional y, bueno, pues me dedico, me interesa, a veces publico sobre cuestiones de Oriente Próximo y Medio. Bien, lo del Reino Unido, bueno, realmente no puede sorprender porque en este momento ya ha habido apoyo frente del Reino Unido, de Francia también, además de Estados Unidos, frente a los misiles que ha lanzado Irán contra Israel. Por tanto, el apoyo británico ya existe. Cuestión distinta es que se esté pidiendo mayor apoyo, pero realmente, aunque no esté reconocido oficialmente, ya hay apoyo en este momento, no solo de Estados Unidos, sino también de Francia y del Reino Unido a Israel. Pues me gustaría también preguntarte, Carlos, como catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad, como decía, de la Universidad de Santiago de Compostela y experto precisamente en Oriente Medio, me gustaría saber cómo ves tú, cómo analizas también el resto de países que están alrededor, como ya sea Egipto y el resto de países que también van a desempeñar en este conflicto un papel principal y que se están viendo también salpicados. Escuchábamos antes que Pakistán también habían ordenado a cerrar las embajadas, empezar a gente y autoridades de Pakistán, precisamente de Irán y de Israel, que se fueran, que evacuaran, que se fueran de esos territorios por miedo precisamente a que pudieran sufrir algún tipo de ataque, ¿no? Verse involucrados dentro del conflicto. Sí, bueno, precisamente creo que ha sido ayer cuando ha habido una declaración de los países árabes y musulmanes, una declaración prácticamente unánime donde casi todos, excepto Marruecos, bueno, han rechazado los ataques de Israel a Irán. Pero esto, por supuesto, de momento son palabras. El hecho es que es poco probable, en mi opinión, por supuesto, que los países árabes vayan a apoyar a Irán. Primero, porque bueno, muchos de ellos efectivamente son aliados de Estados Unidos, alguno de ellos mantiene buenas relaciones con Israel, incluso a pesar de que varios de estos estados que reconocen a Israel y que tienen buenas relaciones con Israel, como por ejemplo Egipto, Jordania o Emiratos, han firmado esta declaración ayer rechazando los ataques de Israel a Irán. Pero independientemente de estas palabras, el hecho es que ninguno de los estados árabes ha hecho nada a favor de Irán. Todo lo contrario. En el caso de Jordania, claramente Jordania ha tomado posición contra Irán y a favor de Israel. El ejército de Jordania, las Fuerzas Armadas de Jordania, también han participado en las tareas de interceptación de misiles que, para llegar a Israel, por supuesto, cruzan Jordania. Entonces, yo no espero, más allá de las palabras, un apoyo de los países árabes a Irán, entre otras cosas porque, bueno, no sé si me estoy extendiendo o no, me lo dice usted, porque claro, no tenemos que olvidar que Irán es un país musulmán, sí, pero reúne dos características diferenciales. La primera es que no es un país árabe, tiene una pequeña minoría árabe, pero no es un país árabe en su inmensa mayoría. Y la segunda, que es un país chiita, bueno, fuera de Irak,
que es un país árabe de mayoría chiita, y Bahrein, que también es un país árabe de mayoría chiita. En otros países árabes los chiitas son minoritarios, por ejemplo en Arabia Saudí, ¿no? o en Líbano o en Siria. Entonces, yo lo que me parece es que desde el punto de vista de la confrontación, que no es abierta, sino por supuesto una confrontación soterrada entre árabes y persas y entre sunitas y chiitas, los países árabes sunitas no ven con excesivo disgusto la posibilidad de destruir a Irán. Quería también saber, aparte de esto, de preguntarte por el tema de, están hablando mucho del estrecho de Hormuz, preguntarte precisamente por qué tan importante es. Quiero que nos digas, sobre todo a la audiencia, explícanos precisamente por qué es tan importante y por qué todos los países que están alrededor de los que nos estabas hablando ahora, precisamente alrededor de Irán y de Israel, por qué todos tienen puesta la vista, la visión en ese estrecho de Hormuz que puede cambiar todo, ¿no? Este juego y este conflicto, ¿no? Bueno, pues esto se entiende fácilmente. La producción petrolífera de Irán, o la inmensa mayoría de la producción petrolífera de Irán, de Irak, de Kuwait, de Arabia Saudí, de Qatar, de Emiratos Árabes, cruza por el estrecho de Hormuz. Es decir, se carga en petroleros y esos petroleros tienen que cruzar el estrecho de Hormuz. Y ocurre que la orilla norte del estrecho de Hormuz está controlada, y la orilla norte del Golfo Pérsico está controlada por Irán. Ese estrecho, valga la redundancia, es muy estrecho, lo cual hace muy fácil atacar por tierra los buques que cruzan ese estrecho. Imagínense, bueno, creo que lo estamos viendo ya, como está subiendo el precio del petróleo, pues que se corta el comercio, el transporte del petróleo a través del estrecho de Hormuz. Estamos hablando de países que producen unas cantidades enormes de petróleo y que pues muchas de esas cantidades precisamente van a destinatarios occidentales. Por eso es tan importante. Naturalmente, cerrar el estrecho de Hormuz es una medida que Irán, en mi opinión, repito, porque yo por supuesto no soy el que manda en Irán, es una medida que Irán solo tomaría en última instancia, en un caso absolutamente extremo. ¿Por qué? Bueno, pues porque cerrar el estrecho de Hormuz implicaría, impedir las exportaciones de petróleo de todos estos países árabes que les he dicho, que, aunque de palabra rechacen la intervención de Israel, no han tomado partida contra Irán, por lo menos no han tomado una partida activa contra Irán. El cierre del estrecho de Hormuz para esos países también sería una especie de declaración de guerra. Y en ese sentido, esa medida, como digo, implicaría que los países árabes productores de petróleo, pensemos pues en Emiratos, Arabia Saudí, etcétera, se implicaran de una forma mucho más directa, más abierta contra Irán. Por eso, solo, insisto, en mi opinión, solo en un caso extremo, que a mi juicio podría ser, por supuesto, aparte de un eventual bombardeo nuclear, la destrucción de la infraestructura petrolífera de Irán. Solo en ese caso extremo yo creo que Irán cerraría. Cuando digo cerrar, pues implica pues efectivamente bombardear, atacar todos los barcos que cruzan el estrecho de Hormuz, que, insisto, controlando toda la costa en un estrecho, valga la redundancia de nuevo, tan estrecho, no es, en mi opinión, difícil. Pues Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela,
y experto en Oriente Medio. Te agradecemos que te hayas pasado precisamente por Negocios Televisión para hablarnos con detalle, con esa calidad y con esa precisión sobre Oriente Medio, sobre esos países alrededor del conflicto y sobre todo sobre Israel e Irán. Te agradecemos tu paso por Negocios Televisión y que tengas un buen día. Gracias por permitirme hablar. Pues continuamos mirando precisamente ese conflicto de Oriente Medio. Le repetíamos la última hora del primer ministro de Gran Bretaña, que decía precisamente